Pues bueno, antes que nada, entonces, pues les doy la bienvenida a esta mesa, Bueno, ¿sí? Esta mesa en la cual vamos a presentar justamente el libro Teoría Crítica desde las Américas, el cual coordina el doctor Stefan Gandler. Entonces, pues vamos a tener la participación de 4 personas. El espacio está pensado para 1 hora y ya tenemos un poquito más de 10 minutos. Entonces, les pediría pues nada más como participaciones breves. Entonces, el primer presentador justamente va a ser el maestro Alejandro Fuerte, que es jefe del Departamento de Filosofía de en la Universidad de Guadalajara, que es la anfitriona de este evento. Y pues ya sin más preámbulos, le damos la palabra para que comience. Entonces, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Haré una presentación breve. No puedo extenderme mucho por la cuestión del tiempo. Cabe señalar que el libro es muy interesante, la teoría crítica desde las Américas. Hay un primer punto, sería como enfocar que la teoría crítica nace en Europa, pero que sus autores, Horkheimer, Adorno, Marcuse, debido a la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que, digámoslo así, irse a Estados Unidos y desde allí realizar su tarea intelectual. Entonces, una vez que termina la guerra, por ejemplo, Horkheimer regresa a Frankfurt a refundar la universidad y es de alguna manera bajo digámoslo así, el respaldo que le dan los aliados, porque simple y sencillamente pues se estaba de alguna manera en contra de lo que habían sido los restos del nazismo. Y en ese sentido se empieza a elaborar esta idea de la teoría crítica desde las Américas, o sea, que se va dando las condiciones para el pensamiento en América, pero al mismo tiempo se empieza a cuestionar el carácter eurocéntrico de esta teoría crítica. Y parte de los objetivos de este libro es precisamente mostrar como ejemplos de que la teoría crítica se puede realizar sin que necesariamente Europa sea como el centro. De hecho, se van a mostrar como, podríamos decirlo así, contraejemplos de teoría crítica en otros lugares del mundo, sin que necesariamente se adopte incluso el lenguaje de la escuela de Frankfurt. Ahora bien, entonces también se van a analizar algunas categorías como el concepto de emancipación, ampliándolo, no solamente limitándolo a lo que es la civilización europea. También se enfoca el concepto de modernidad con su impulso universalista de justicia e igualdad de derechos. Entonces los distintos, digamos, ensayos que conforman el libro van aportando a este enfoque de la teoría crítica pensada de una manera no eurocéntrica. Voy a dar algunos ejemplos de este enfoque. Tenemos el caso de el trabajo, la evolución de la teoría crítica como resultado de su inevitable identidad de crisis, por Arnold Farr. Aquí lo primero es una crítica hacia la propia teoría crítica, digamos una crítica autorreferencial, en la medida en que se plantea hasta qué punto los intelectuales están comprometidos y hasta qué punto están realmente, podríamos decirlo así, teorizando en una torre de marfil. Es un primer punto interesante, ese cuestionamiento que se menciona varias veces en el texto, estar como en el hotel del abismo, ¿sí? Pero dentro del hotel instalado muy cómodamente. En ese sentido, hay una ampliación del concepto de emancipación dirigido a la crítica del racismo. Se señalan 3 C, así tal cual 3 C,
para captar el sentido de la teoría crítica. Estas 3 C son comprender, criticar y construir. Asimismo, se hace mención del silencio que Adorno y Horkheimer tuvieron en relación a este fenómeno del racismo. Y se hace mención del caso de Angela Davis, quien estuvo cerca de Adorno y de Marcuse, quien se involucró de manera práctica en el movimiento Las vidas negras importan. De manera que con esta aproximación al movimiento de defensa de los negros se encuentra más allá de la teoría crítica del eurocentrismo, generando una nueva sensibilidad hacia este tipo de fenómenos y una sintonía democrática, acentuando el concepto de praxis. Un segundo ejemplo de este carácter no eurocéntrico lo vamos a encontrar en el tercer trabajo, la teoría del carácter autoritario, por Irina Daxem. Ella no vivió en América, se señala desde el prólogo. Le hubiera gustado probablemente vivir aquí en América porque fue de alguna manera excluida en Alemania. Y ella reconstruye la predisposición del carácter autoritario que de alguna manera permite que los grupos en el poder y la masa se dirijan en contra, en este caso, de los judíos. Digamos que hay mucho de psicoanálisis en este trabajo, sobre todo por la cuestión de que, como diría Freud, el hombre se constituye por eros y tánatos, de manera que siempre habrá una minoría a la que sea necesario aplicar las descargas de agresividad. Y en ese sentido hay un endogrupo que es el dominante y que dirige sus impulsos hacia el exogrupo, en este caso los judíos, probablemente por envidia, para adquirir la riqueza, en este caso de los judíos, y plantea una cuestión un poco utópica en su crítica del capitalismo, al señalar que pues en lugar de la propiedad privada, deberá de prevalecer la razón y la solidaridad en este concepto de emancipación. Es más o menos el planteamiento que formula. Rápidamente, el trabajo de Stefan Gandler, pues creo que él está aquí presente, entonces ese lo voy a brincar por la cuestión del tiempo. Me voy al trabajo de Nora Hernández, de dialéctica desencadenada y acción social en el pensamiento de Raya Dunayevskaya. Este trabajo, digamos, que ha permanecido en esta pensadora al margen de la historia de las ideas. Señala la doctora Dinora que en el caso de Raya Spiegel, que era su verdadero nombre, ella es una figura intermedia entre la teoría y la práctica, de manera que de alguna manera encarna el concepto de praxis. La problemática es, digámoslo así, en términos hegelianos, preguntar si la dialéctica tiene un sentido abierto o un sentido cerrado. La respuesta de Raya es muy clara, cito rápidamente. Lo último resulta ser no lo absoluto, que ha sufrido ya su calvario, sino un nuevo comienzo, un nuevo punto de partida. Y cierro la cita, planteando así un humanismo positivo. Dicho de otra manera, se trata de volver al Hegel negativo contra el Hegel sistemático. Es una manera, pues, de decir que la dialéctica está abierta y en ese sentido desencadenada. Uno de los puntos principales allí es que la acción política estará anclada a un sujeto colectivo y si no es así, se corre entonces el riesgo de instalarse en el hotel del abismo, al cual ya hice referencia. Y dentro de esos posibles sujetos de encarnación, refiriéndose a Marcuse, en sus ensayos, un ensayo sobre la liberación y marxismo y feminismo, se replantea el socialismo como un socialismo feminista. Se plantea esta posibilidad. Me parece que el siguiente trabajo, también la autora va a estar aquí, Nekhcheva Petrova, pero si no, doy una idea muy rápida.
El trabajo se llama La dimensión estética en el pensamiento de Adorno y Marcuse, partiendo de premisas, digámoslo así, de la dialéctica negativa. Se formula en este caso la primacía del objeto sobre el concepto, la necesidad de repensar lo no idéntico, y lo no idéntico, digámoslo así, en función de la estética. Digamos, hegelianamente dicho, como el arte, como una de las figuras del espíritu para superar la enajenación. Y ahí vendría el texto de Marcuse del hombre unidimensional, donde se va señalando que en el capitalismo, pues el propio arte también tiene, digámoslo así, cierta tendencia a hacerse hedonista y un negocio redituable. De manera que Marcuse también da como una salida a esa absorción del arte por parte del capitalismo por medio de la fantasía, donde dice simplemente que la fantasía parte de lo empírico para romper con sus cadenas e irrumpir en las determinaciones del propio pensamiento. Rápidamente, Edward Gantz, un hegeliano judío, europeo, republicano, como precursor de la teoría crítica por Fernando Huesca Ramón, señala muy claramente que Edward Gantz fue un discípulo de Hegel, que a la muerte de Hegel fue editor de la filosofía del derecho, de la historia de la filosofía, pero que por ser judío fue excluido de la cátedra universitaria, que en 1821 formó la Unión para la Cultura y Ciencia de los Judíos, y que por otra parte, desarrollando sus ideas políticas, por eso señala ahí como precursor, enfatizó los conceptos de explotación, así como el efecto negativo de la explotación en lo espiritual y la carencia de eticidad. Por otro lado, rápidamente, creo que Ágata Pavlovska es la que creo que está aquí en esta mesa también. Entonces ahí más bien no, brinco este trabajo para darle más bien tiempo para que ella exponga. Me voy al de Paulina Arosh, que se llama La construcción próspera de la teoría crítica, de acuerdo a su lugar de enunciación. Planteamiento interesante, digámoslo así, como señalando un contraejemplo de teoría crítica que se hace desde el pensamiento decolonial, que tiene su lugar en África con la independencia de Tanzania, y que su presidente Nyerere fue un líder que tradujo obras clásicas de literatura, pero a su dialecto para efectos de poder unir a las distintas etnias que previamente habían sido divididas por la colonización y el capital. Y lo interesante y es que este autor, Nyerere, pues no es un intelectual, sino un hombre práctico, un hombre de acción, que logra instalar un socialismo en Tanzania, un socialismo en África, y que este lugar es el menos legitimado para la enunciación filosófica, y que además pues no dialoga con los autores de la escuela de Frankfurt. Pero lo interesante ahí es la emancipación que logró este autor, Nyerere, una exterioridad al sistema hegemónico. Rapidísimamente me voy al de cultura y valor de uso, los aportes de Bolívar Echeverría por Marco Aurelio García Barrios. Señala una influencia clara del existencialismo de Heidegger y de Sartre. Brevemente, Sartre señalaba que el hombre está condenado a ser libre. Heidegger hablaba del hombre como poder ser. Y Echeverría dice que el hombre necesita poner una nueva forma social, una nueva forma social hacia la cultura, para el cultivo de la identidad, que se entiende como las funciones vitales de una comunidad, que la identidad es simbolización originaria y fundante, pero que al mismo tiempo es una ambivalencia, que es no es, un encontrarse que es a un tiempo esfumarse. También desde cierto ángulo heideggeriano establece una distinción entre el tiempo ordinario o cotidiano y el tiempo extraordinario o político, en el que se podría señalar que se hace patente la necesidad de actualizar la figura o forma de la comunidad. Y finalmente, el texto de Alejandro Gallo, Adolfo Sánchez Vázquez, del exilio como categoría existencial,
a la diferencia de la utopía y la crítica de la posmodernidad, sobresale allí la polémica con Octavio Paz en el encuentro Vuelta, realizado en 1990, que de alguna manera se señalaba la caída del socialismo real y con ello la caída del socialismo como teoría. Y se presenta a Sánchez Vázquez como un pensador que simple y sencillamente defiende el socialismo, distingue al socialismo de Marx del socialismo ruso y que esta caída no invalida la utopía. Se acerca a Ernest Bloch señalando que la utopía es el anhelo y esperanza de lo aún no advenido, que no se puede vivir sin metas, ni sueños, ni ilusiones e ideales, y que se trata de trascender lo realmente existente. Asimismo, establece esa polémica con la filosofía de la posmodernidad. En particular, hace una referencia a Heidegger, que hablaba del olvido del ser, ahí en la carta sobre el humanismo, pero él más bien le regresa a Heidegger, digámoslo así, que Heidegger se olvidó del hombre, el cual era rebajado en su dignidad casi ante sus ojos. Y con eso doy pues una idea general de este texto, la teoría crítica desde las Américas. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Alejandro Fuerte. Justamente, bueno, tenemos ya una visión general. Son 10 textos que constituyen este libro. Y pues, bueno, voy a dar ahora la palabra a la cuasi doctora, a nada de doctorarse, de Agata Pawlowska, quien es coautora, bueno, es autora de una parte de uno de los ensayos que es antisemitismo e islamofobia. Entonces, ella es de la UNAM, entonces, pues adelante, Ágata. Gracias, Estela. Estoy pensando que en lugar de resumir el libro, voy a compartir un par de ideas que me doy cuenta que se repiten en varios textos. Entonces me llama la atención que básicamente son dos. Y tal vez es significativo, tal vez va más allá de la intencionalidad de cada autor, pero me parece que si estas ideas como que coinciden en el mismo lugar y tiempo, pues pueden decirnos algo sobre tal vez la condición de este momento que estamos viviendo y qué es lo que nos interpela este momento histórico. Entonces, la primera idea, que se repite en varios textos, realmente en 3 o hasta en 4, de manera directa e indirectamente, está presente en cada uno de ellos, básicamente, es la clásica idea de la crítica inmanente. Y tanto en el texto de Arnold Farr, como de Dinora Hernández, como de Alejandro Gallo, esta idea ocupa un lugar principal. Entonces, brevemente, ¿qué es la crítica inmanente? Sería tal vez fácil verla en oposición a la crítica externa o interna. ¿Sí? Entonces, la crítica externa de la sociedad es cuando, por ejemplo, un ejemplo clásico el de Platón o de Rawls, ¿sí? Que tomamos las ideas que no están presentes en la sociedad y buscamos que la sociedad se parezca a este ideal, ¿no? Que obviamente pues, implica en general mucha violencia, ¿no? Querer amoldar la sociedad existente a una idea externa, o también en el caso de la conquista de la colonia, estos intentos de imponer una visión externa sería lo que no es la crítica inmanente, ¿no? Y la crítica interna sería básicamente la crítica neoconservadora de Bolser, y es buscar en la sociedad existente algunos valores generalmente aceptados y buscar ajustar la realidad a esto. Entonces de eso no se trata. Y la crítica inmanente, en el texto de Arnold Farrell, retoma la idea de Marcuse, ¿no? Que obviamente está en la línea de Hegel, Marcuse, Marx también. Entonces, la crítica inmanente de la sociedad se basa en las posibilidades contenidas en la sociedad en cuestión. Eso nos dice Arnold Farrell. El orden, retomando a Marcuse, el orden actual de las cosas ya contiene dentro de sí la posibilidad de ser de otra manera. Entonces, la crítica inmanente no se basa en los criterios externos, sino que apela a los recursos materiales e intelectuales necesarios para la realización de una sociedad libre que estén presentes en nuestra realidad.
Entonces, según Arnold Farr, ¿cuál es la tarea del teórico crítico? Prever estas posibilidades de liberación que tenemos ante nosotros. Y aquí me gustaría recalcar, tal vez que esta idea precisamente es aquella que confronta este mito sobre la teoría crítica, que es muy pesimista, que no hay salida, que estamos perdidos. Porque claramente, si se habla de la crítica inmanente, es una visión esperanzadora. Es reconocer que en este mundo en el que estamos viviendo, en esta realidad, ya hay elementos de este otro mundo. Entonces, nos sirve esta idea también para contrarrestar estos mitos en torno a la teoría crítica como una teoría sumamente pesimista, ¿no? Pareciera que es todo lo contrario. En el texto de Dinora Hernández López, ella nos presenta la figura de Raya Dunayevskaya, y hay, otra vez, ¿no? Dice que hay que volver a la crítica inmanente de Hegel y exponer, presentar las contradicciones existentes, verlo de manera histórica, la idea de la negación determinada. Entonces, otra vez, ¿no? La doctora Dinora retoma a Raya Dunayevskaya, que a su vez retoma a Hegel, y nos invita a realizar esta crítica inmanente. No sé cuánto, no sé bien cuánto tiempo tengo, pero Estela, ¿me puedes así como cortar cuando ya sea adecuado? Y lo mismo pasa de manera muy interesante en el texto de Alejandro Gallo sobre Adolfo Sánchez Vázquez. Ahora, allá no se usa tan explícitamente la idea de la crítica inmanente, pero dos ideas que se vinculan, la utopía posible y el utopismo. Entonces, claramente, la utopía posible se vincula con la crítica inmanente, ¿no? Se trata de en el mundo de lo posible que cada tiempo histórico lleva en su seno. Entonces, nos dice Sánchez Vázquez, y lo retoma Alejandro Gallo, que en la sociedad actual y en las preteritas se han dado en los seres humanos cualidades del nuevo hombre. ¿Cuáles serían? ¿No? Sánchez Vázquez nos dice afirmación de la alegría y del amor, del coraje de vivir y lucha apasionada por la verdad. Entonces eso sería ya que los hombres que vivimos en esta sociedad pues, represiva ya tenemos esto. Entonces, otra vez todo lo contrario, esta visión pesimista oscura de la teoría crítica. Y al contrario, el utopismo implica una frustración, y el utopismo sería el correlato de la crítica externa o trascendente de la sociedad. ¿Sí? Si nos empeñamos a realizar lo irrealizable dentro del mundo que vivimos, lo que nos dice Sánchez Vázquez, básicamente lo que nos espera es una frustración. Entonces, curiosamente, es al revés. Pareciera que estas críticas externas o internas neoconservadoras llevan a la frustración, mientras que la crítica inmanente sí, bueno, sí, voy a decir, ¿no? Nos da la esperanza, aunque no sé si voy a usar este concepto. Entonces, es lo primero que se ve como una línea conductora del libro. Y lo segundo es la crítica al concepto de tiempo, que se repite en varios textos. Y esta crítica en general se realiza de manera inmanente. O sea, digamos, es la aplicación de la crítica inmanente al concepto del tiempo. Entonces, en el texto de Stefan Gandler, se vincula la crítica del tiempo con la idea del progreso. ¿Sí? Entonces, lo que hace Stefan es ubicar históricamente la génesis de la idea del progreso, ¿sí? Que es el centro ideológico de la época burguesa. Entonces, es una manera de la crítica inmanente, ver la idea del concepto en su contexto social e histórico. Y nos dice, bueno, ¿no? Que realmente la condición de posibilidad para criticar esta cuestión del progreso es la crítica al tiempo, ¿no? Esta idea del tiempo que tenemos que es homogénea, sin interrupción, con una dirección clara. Y esta idea del tiempo es la base de la sociedad existente, porque el valor de la mercancía se mide en horas de trabajo. Y luego, en el texto de Marco Aurelio García Barrios sobre cultura y valor de uso, los aportes de Bolívar Echeverría, viene esta idea. Hay dos maneras de percibir el tiempo en la sociedad existente: el tiempo cotidiano y el tiempo extraordinario. Sí, el cotidiano va a ser el de siempre, el homógeno, ininterrumpido, lineal, mientras que el extraordinario es el momento privilegiado para la construcción de la identidad.
Sí se trata obviamente de la identidad como una realidad evanescente, no nada fijo, ni cerrado. Entonces nos dice Bolívar Echeverría, citado por Marco Aurelio, que es el tiempo de lo político por excelencia y se da en los momentos de revoluciones, pero también de catástrofes naturales y sociales. O sea, básicamente, según este diagnóstico, estamos en el tiempo extraordinario. Entonces, otra vez es una crítica inmanente, no es un tiempo dado desde afuera. ¿Sí? Y nos dice Marco Aurelio a partir de Echeverría que eso es una necesidad de actualizar la figura de la polis, una vez que se pone en cuestión la identidad vigente. Entonces, que si nos trasladamos a otro tiempo. Y lo mismo en el texto de Alejandro Gallo sobre Adolfo Sánchez Vázquez, ahí habla del tiempo del destierro, que no es cronológico, es anímico y solo puede contabilizarse adecuadamente con el reloj del alba. Entonces, otra idea del tiempo ya presente en esta sociedad, tal vez de manera marginal o no dominante, pero que ya está. Entonces, partiendo de las ideas de la crítica inmanente, ya hay estas, digamos, estas rupturas, ¿no? Obviamente también con la ciencia, con la relatividad del tiempo, etc. Entonces, son las dos ideas que yo noto que se repiten. Y la última que quiero tocar es cierta tensión que hay en el libro. Porque en el primer texto de Arnold Farr, él dice que las limitaciones de la teoría crítica consisten en que la teoría crítica busca reducir todo a la economía política. ¿Sí? Sin profundizar lo suficiente, es una cita en los mecanismos sociales, políticos, culturales y psicológicos. Sin embargo, pareciera, tal vez hay algo de cierto en esta crítica de la crítica, pero otros textos pareciera que muestran que no es del todo así, ¿sí? Porque tocan lo que ya fue resumido en la participación anterior, la teoría del carácter autoritario, el eje del proceso de la cultura, toda una variedad de cosas. Pero es una crítica muy frecuente a la teoría crítica que reduce todo a las relaciones de producción. Entonces me gustaría aquí tal vez ofrecer una analogía que nos podría servir para comprender lo que está ocurriendo. Y es una analogía de la ontología, ¿sí? de esta idea del materialismo emergentista. Entonces es una postura ontológica que dice que aunque efectivamente la base de lo existente es lo material, es la materia, sin embargo de ahí emergen nuevas cualidades, o sea, fenómenos sociales, culturales, ¿no? Digamos, esto del materialismo emergentista es la solución del problema clásico mente-cerebro, ¿no? Cuerpo-alma. Pero bueno, se puede, creo que, usar de manera analógica en filosofía social o política. Entonces, de lo material emergen nuevas cualidades que penetran en todos los niveles de la realidad. O sea, no se puede prever qué tipo de fenómenos van a emerger. Estos fenómenos que emergen de lo material, a su vez influyen en lo material, influyen entre sí, y de ellos emergen nuevos fenómenos. Entonces es imposible, en este sentido, reducir los fenómenos sociales o culturales a su base material, y es imposible prever qué va a surgir de lo material. ¿Sí? Entonces, estos fenómenos sociales adquieren cierta autonomía en cuanto a su ser, y pueden originar cambios en los fenómenos del mismo tipo, así como en lo material. Sí, eso es muy claro, por ejemplo, en el texto de Irina Diacemi, de la teoría del carácter autoritario. De ahí, ya para terminar, me gustaría rescatar esta dicotomía, que yo creo que está muy presente. Ya para, ¿dónde la tengo? Aquí, entre la individualidad y colectividad. ¿Sí? Ella nos dice que observa que es muy común en los debates públicos enfrentar estas dos ideas de lo individual y de lo colectivo, de lo social, como si fueran categorías que están en pugna, que o apostamos a uno o a otro. Y ella dice, bueno, es una falsa antítesis. Nos dice que la verdadera autonomía individual solo es posible en una sociedad solidaria. Entonces, aunque efectivamente en la sociedad que vivimos, probablemente el beneficio privado sí siempre se confronta con el bien común, eso no es una condición humana, una naturaleza humana intrínseca e incambiable.
O sea, sí están en conflicto, pero no en la sociedad en la que vivimos. Pero no es una condena, digamos. Bueno, o sea, rápido, es lo que me quise presentar del libro, lo que me pareció más interesante. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Ágata, por toda esta visión, sobre todo contrastante, y también por ver una línea en toda la presentación, en toda la parte de los diferentes textos del libro. Pues a continuación, el doctor Mauricio Pilatowski de la FES Acatlán nos hará favor de pues, presentar el libro ahora. Entonces, adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias, Estela. Comienzo por agradecer la invitación y por felicitar a los organizadores de este evento. Y un agradecimiento y una felicitación particular a mi querido amigo Stefan por haberme considerado para esta presentación. Voy a ser muy breve, realmente hay poco tiempo y ya han abordado en forma de resumen. Yo quisiera nada más aportar en esta invitación a los potenciales lectores para que se acerquen y revisen el libro. Siempre se agradece una contribución a la teoría crítica y además se agradece particularmente una contribución de teoría crítica que abone desde otras perspectivas las lecturas de los distintos fenómenos sociales. El libro tiene muchos enfoques desde distintos lugares y con distintas temáticas. Y eso lo hace ser un libro muy rico. Realmente se disfruta mucho la lectura de cada uno de las aportaciones. La invitación a los lectores es que, además de disfrutar con las contribuciones específicas, pongan atención en la dinámica de los trabajos en general que tienen que ver con la dinámica que establece la teoría crítica. Y ahí me quiero detener unos minutos. Finalmente, la teoría crítica surge en Alemania, la Escuela de Frankfurt, porque ahí es donde surge, pero abreva finalmente de autores como Marx y como Freud. Y hay un rasgo particular al que me parece pertinente resaltar. Los autores, los creadores de la teoría crítica eran judíos llamados, con paréntesis, asimilados. ¿Qué quiere decir? Eran europeos que ya habían dejado atrás sus vínculos religiosos, ya no eran creyentes judíos. En la mayoría ya ni siquiera participaban en los distintos marcos comunitarios, pero al mismo tiempo que ya se habían separado de su cultura origen, fueron rechazados por la cultura mayoritaria. No fueron aceptados y de hecho fueron algunos de ellos expulsados y perseguidos, y como dice Stefan, caso Walter Benjamin incluso pierde la vida. Fueron rechazados por la cultura hegemónica europea cristiana. No es una elección, no es que ellos eligieron no ser judíos o eligieron no ser europeos. Las circunstancias concretas de Europa a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, particularmente durante la guerra, los lleva a una posición de doble marginación. No regresan a su entorno judío y no son aceptados por el mundo alemán. Eso los lleva a generar un tipo de pensamiento crítico. ¿Por qué los lleva? Porque en las estructuras conceptuales no encuentran cabida y no encuentran un lugar donde poder
desarrollarse como individuos y como, de alguna forma, no colectivo, pero como individuos. La gran, digamos, aportación de la teoría crítica consiste en esto, en esta dinámica crítica. La palabra no es gratuita. O sea, en una suerte de desdoblamiento del pensamiento sobre sí mismo. Se vuelve una forma de abordar el pensamiento. La temática puede variar, pero la manera de abordar el pensamiento es a partir de desdoblamientos y desdoblamientos y desdoblamientos, a tal punto que mencioné nada más los nombres, ¿no? Freud, Marx, bueno, Adorno, Horkheimer, Benjamin, todos ellos generan un pensamiento disruptivo porque siempre se está dando desde el margen. Esta es la dinámica que se establece en la escuela de Frankfurt. Pero no es que necesariamente había que ser judío, o no es que necesariamente había que estar en Frankfurt. Por eso me gusta más teoría crítica que escuela de Frankfurt. Porque finalmente lo que pone en evidencia, y ahí viene la segunda parte del título del libro, desde las Américas, creo que más que desde las Américas podríamos hacer desde las fronteras de Europa. Fronteras entendidas como margen, no geográficamente, sino desde una mirada de exclusión del marco del pensamiento europeo cristiano, se revisan las estructuras conceptuales. Y aquí vemos en el libro, y ya con eso concluyo para que le dé tiempo a Stefan, lo que vemos en el libro es muy interesante porque de repente se abordan los temas del racismo en Estados Unidos. O Ágata, por ejemplo, dice, bueno, el antisemitismo fue un fenómeno determinado, ahora adquiere la forma de islamofobia. Después vemos en un libro todo un cuestionamiento sobre la homofobia. No diría, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un mosaico de cosas raras? No. Lo que hace la teoría crítica, y por eso los felicito a los autores y al seminario y el trabajo que hacen, es pensar sobre el pensamiento desde una mirada crítica. ¿Por qué? Porque se busca romper el totalitarismo del pensamiento, y esto es a lo que se referían Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración. Quiere decir, utilizar las herramientas del pensamiento de manera crítica para ver cómo el mismo pensamiento genera formas totalitarias. Y este libro, que tengo el gusto de presentar, y además el gusto de recomendarlas a los que no han leído, nos da muy buenos enfoques de cómo es este ejercicio crítico. Y una invitación para que los filósofos hoy en día, o los pensadores de filósofos, no tienen que ser ni ser judíos, ni ser filósofos. Cualquier pensador que se ubica, que se siente de pronto en ese margen, que siente de pronto que no está siendo aceptado en los distintos marcos, genere una nueva reflexión y abra nuevos paradigmas para el pensamiento. Este es el punto nodal de la teoría crítica. El libro que estoy presentando recoge esta misma dinámica, y desde las Américas, desde el feminismo, hay otro texto muy interesante del feminismo, desde la postura antihomofóbica, antirracista, desde esas posturas nos ofrece una nueva manera de resignificar el pensamiento. Por eso nuevamente los felicito y agradezco su atención y su invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Pilatowski, por su intervención y justamente por esta visión de lo disruptivo y de una puesta en una visión completa, pues de qué es la teoría crítica y la teoría crítica desde fuera de lo que es la Escuela de Frankfurt. Entonces, bueno, a continuación doy la palabra a Stefan Gandler, quien es el coordinador, es autor de uno de los textos y pues que él fue formado directamente en la Escuela de Frankfurt y ha sido reformado
desde México en toda la, pues en toda su visión justo de la teoría crítica, y ha contribuido mucho justo a lo que este libro abona, ¿no? Entonces, pues adelante, Estefan. Sí, muchas gracias, Estela. Y también muchas gracias, Dinora, por incluir esta presentación del libro en el programa del coloquio sobre teoría crítica. Y también muchas gracias a los presentadores, Alejandro Fuerte, que también gracias también por organizar el coloquio. Y hoy a Ágata y Mauricio también por sus presentaciones. Y Estela, ¿no? Claro, a ti por coordinar también esta mesa. Entonces, sí, ya no queda tanto tiempo, pero tal vez digo primero una cosa técnica. El libro, bueno, justo ayer me mandaron ya un dummy de este libro, pues ya lo tengo en el primer ejemplar físico aquí en las manos, pero ni sé si enseñarles la portada porque hay toda una discusión, bueno, ahorita es así, pero no estoy seguro si no lo vamos a cambiar, es que se hizo todo muy rápido. Porque si algo, ya saben, con la pandemia las cosas se atrasaron, de verdad, de la acuerdo era que hoy está listo, pero bueno, físicamente ya en los próximos días va a salir hasta el punto de, digamos, ya está lindo, bueno, ya está listo, ¿verdad? Solo algunos detallitos que hay que ver, pero nada más digo, si alguien lo quiere comprar y no lo encuentra hoy mismo en la librería, no se desespere, va a estar muy pronto, ¿no? Ya están en pleno proceso de producción física, ¿no? Y lamentablemente se atrasó un poco por la pandemia. Entonces, y quería hacer unos comentarios ya más sobre el libro y también retomar algunas cosas que dijeron los presentadores y las presentadoras. Tal vez un primer comentario primero sobre uno de los autores que Irina Ágata la mencionó. Ella, ¿cómo decirlo? Sí, ella una vez me dijo, en una tal vez en la última plática que tuvimos antes de su suicidio, ella me dijo, ojalá también hubiera ido a América, bueno, al continente, no me refiero al Estados Unidos, y yo creo que así es, lo mismo pienso luego de Baltabini, ¿no? De los dos pienso que habrá pesado si hubieran llegado aquí a tiempo, ¿no? Las dos personas por diferentes razones se atrasaron en su salida de Europa y por diferentes razones no llegaron, etcétera. Entonces, y las dos personas, creo, justo por eso se tuvieron que suicidar, no porque no querían vivir, sino porque ya no había condiciones, ¿no? En situaciones muy diferentes que ahorita no quiero comparar demasiado. Lo que quiero decir, yo creo que la teoría crítica, a pesar, como dice Mauricio, con toda razón, por supuesto, nace originalmente en Frankfurt, pero de todos modos, una gran parte de esos textos sí son escritos en el continente americano. Incluso el dinero mismo, con lo cual se pagó, vino de Argentina, ¿no? Félix Weil, que era el que dio el dinero para pagar el instituto, que era 100% privado, no tuvo ningún apoyo del Estado alemán, que era bastante antisemita aún antes del nazismo. Y como bien dice Mauricio, estas personas no se autoconsideraron casi como judíos, sabían, ¿no? De dónde vienen, obviamente, ¿no? Y de quiénes son sus familiares, pero no era un elemento central en su autopercepción. Pero al mismo tiempo, desde afuera sí. ¿No? Desde afuera sí fueron vistos exclusivamente como judíos, 0%, bueno, lo de porcentaje no tiene sentido, pero no fueron vistos como alemanes, ¿no? Aunque su autopercepción era que son alemanes. Entonces, una cosa no rara, pero digamos muy fea que pasó con los judíos europeos y alemanes en este caso. Y entonces Felix Weil es uno de ellos también, ¿no? Y Felix Weil, digamos, es hijo de judíos alemanes que emigraron a Argentina. Él quiere regresar incluso, logra estar un rato en Alemania, pero le rechaza la petición de nacionalidad todas las veces que la hace. Felix Weil muere argentino, aunque muchos textos fingen que es alemán. No es, digamos, políticamente, en términos de ciudadanía reconocida, es argentino. Incluso cambian su ortografía, ¿no? Félix escribe con acento en la E. Casi nunca lo escriben correctamente, siempre lo germanizan su nombre. Esa es parte de esta contradicción extraña que Mauricio menciona, aún después de su muerte. Siempre cuando los conviene, a veces son alemanes, a veces no, casi como conviene, ¿no? Ahorita conviene porque se hacen famosos y que bueno, no que dio el dinero, tú es alemán. Y cuando quería vivir, y dije, no, eres alemán, tú eres judío, además eres de Argentina, etc. Entonces, esta cosa muy extraña y, digamos, se expresa también en el lugar de escribir, ¿no? Ellos, como bien dice Mauricio, en contra de su voluntad, tienen que irse fuera de Europa
para que no los maten. Y entonces escriben en gran parte de los textos en Estados Unidos, sobre todo. Incluso a Erich Fromm, que al inicio es parte del grupo, luego se aleja, va a Cuernavaca. Incluso están en Cuernavaca, México. Dicen, no sé, nunca lo he investigado, pero me han dicho que fue uno de los fundadores de la Facultad de Psicología de la UNAM. No sé, pero por lo menos tuvo que ver con ella, etcétera. Entonces, Marcuse vino varias veces a México a dar conferencias, a Tijuana, varias veces al mismo Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en el 69, creo, si me acuerdo bien. Entonces, sí hay una relación con el continente americano, con por lo menos con estos tres países que mencioné. Obviamente Estados Unidos, donde han vivido incluso algunos hasta la muerte, como Marcuse, Neumann y Kirchheimer, y también otros menos conocidos, y algunos, como dije, Fromm, incluso en México, Félix Val vino de Argentina, etcétera. Entonces, tiene mucho que ver con el continente americano. La teoría crítica es algo muy subestimado. Incluso hoy en día también a veces participo en eventos sobre teoría crítica en Alemania o Austria, y sí, pero a mí en lo personal muchas veces, salvo excepciones, son un poco decepcionantes, no tanto por los autores, que hay muy buenos autores, pero no los invitan. Digamos, invitan casi siempre, digamos, los de menos importantes desde mi punto de vista, quiere decir los más ya acomodados, que lograron una plaza de tiempo completo en la universidad, etcétera, porque en Alemania los realmente buenos de teoría crítica están fuera, ¿no? Y ahí no tanto, a lo mejor algunos incluso de ellos son de familias judías, que ahorita ni lo tengo presente, pero hoy en día el punto central creo es otro, es el de la ideología o del pensamiento. Simplemente si alguien dice trabajo teoría crítica, conseguir una plaza de tiempo completo en Alemania no es difícil, sino es imposible. No conozco varios casos, hay que esconderlo. Si alguien lo logra esconder al 100% y finges otra cosa, a lo mejor los puede engañar a todos, pero si uno lo dice en algún momento de la vida, ya está automáticamente excluido. Entonces los que están dentro del aparato, puede tener una clase, ¿no? Un profesor de asignaturas si es posible, pero realmente una cátedra así de tiempo completo es imposible. No hay ni un solo caso hasta el día de hoy. No cuidan mucho eso en Alemania, incluyendo en Frankfurt, ¿no? El que más lo cuida es Habermas, ¿no? Y claro, ya se jubiló, pero Honnet cuidan mucho que no entra gente que trabaja teoría crítica. Me refiero ahorita a la teoría crítica, digamos, ¿cómo llamarlo? De verdad, yo la llamaría de verdad. No, lo que Habermas y Honnet hacen, según algunos de sus seguidores, en la segunda o tercera generación, pero bueno, no sé. Eso es un debate muy complicado, no creo, ¿no? Incluso en muchos puntos argumentan abiertamente en contra de la teoría crítica. No solamente la tratan de cambiar, sino realmente son de los críticos más radicales que conozco la teoría crítica, justamente Honnet y Habermas, y están en su derecho, obviamente, de criticarla, pero entonces son otra cosa y, digamos, está bien, hacen otra cosa, pero creo que es muy importante tenerlo claro. Entonces, en ese sentido, creo que sí en ambiente mejor, aún hoy, ¿no? Ya no estamos en condición de exilio, obviamente, pero aún hoy creo que hay una mejor situación académico, discursiva aquí en el continente americano, ¿no? Estuve en Estados Unidos, en México, obviamente, en Argentina, en Chile, en Guatemala, hace poco, en Colombia, Venezuela, y aún en Venezuela encontré mejores condiciones para discutir teoría crítica. Entonces yo creo que sí hay una discusión, en cada país es diferente obviamente, pero yo creo que sí hay un ambiente muy interesante, incluso dicho de paso, el idioma al cual más textos se tradujeron de la teoría crítica es el español, ¿no? En inglés hay muchas traducciones, pero no el mismo número que el español, y incluso el español de los dos idiomas, ¿no? Digamos, muchos textos fueron escritos en alemán, algunos en inglés, y de los dos idiomas fue escrito, para un traducido, decía el español. Entonces el idioma en el cual existen los textos originales, aparte del alemán, ¿no? Con más presencia, con más peso es en español, y no es casualidad, no tiene que ver con eso, que hay un debate aquí bastante amplio. Entonces yo creo que también puesto el libro se llamó así un poco para subrayar que hay una presencia en el continente americano, aunque claro, tiene razón Mauricio, me gustó tu comentario Mauricio, también hubiera sido un buen nombre, decir como de las márgenes, de las orillas o algo así dijiste, ¿no? Es cierto, ¿no? Digamos, América a lo mejor también es muy optimista, como diciendo, si hay un lugar donde ponerla, a lo mejor no tiene lugar ni siquiera, tampoco como tú dices, ¿no? A lo mejor ni siquiera aquí a lo mejor me exagero con mi optimismo que ahorita planteé, ¿no? Y a lo mejor en ningún lugar realmente cabe este pensamiento y tampoco ni los autores originales y ni los que hoy en día de alguna manera tratan de retomarlo y trabajarlo, discutirlo. No me parece interesante, incluso un autor, Alejandro Gallo, es de España, ¿no?
Lo conocí por su gran interés por Adolfo Sánchez Vázquez, por esto nos contactamos, etc. Entonces sí, y también ahorita no voy a entrar en la biografía de él, pero también a su manera cada uno de los participamos, a lo mejor somos un poco lo que tú dices, Mauricio, de alguna manera somos de la orilla, ¿no? Por diferentes razones y digamos que ahorita no voy a entrar, ¿no? Pero regresando a lo de Irina que mencioné al inicio, ella en su caso voy a dar su ejemplo, porque porque no vive como Marisa, un poco insistía más en su persona. Ella era hija de un padre del Irán y en Alemania solo se usa el apellido del papá y de la mamá. Hoy en día a veces se usa, pero cuando ella y yo somos de la misma generación, nacimos, solo usaba el apellido del papá. Las esposas incluso perdieron su apellido, como pasa en Estados Unidos, al casarse, ¿no? Entonces tenía, aunque su madre alemana, nació en Alemania, hablaba mejor alemán que todos de mis amigos juntos, tenía muchos problemas por el apellido. Persa, no Yassemi, persa iraní de su padre, y sufrió solo por apellido, porque ni siquiera físicamente se le notaba nada, pero solo por el apellido sufría una explosión tremenda, algo parecido también de mi Adorno, ¿no? Adorno puesto usa su segundo apellido de su mamá, tiene una mamá italiana o familia italiana, la mamá, su apellido paterno es Wiesengrund, donde es la W esa que mucha gente piensa que es el segundo nombre, pero no es el segundo nombre, es el primer apellido, y no lo usa porque suena demasiado judío, ¿no? Cualquier alemán que tiene un poco un olfato antisemita, aunque no tenga un olfato antisemita, pero sabe un poco la historia de los judíos en Alemania, dice, esto me suena como bastante judío, este apellido, entonces algo puesto no usa, ¿no? Para no sufrir este arrullamiento, para no estar tanto, como dice Mauricio, en la orilla, ¿no? Para estar un poco adentro, intenta hacerlo, ¿no? Y entonces esa es un poco la historia de la teoría crítica, y estoy de acuerdo con Mauricio que yo creo que esta radicalidad en su pensamiento que logran, que llega a veces realmente muy cerca de las raíces mismas de los problemas filosóficos y sociales, que tienen parte que ver con esto. Estoy de acuerdo, la situación material, física, cultural, civilizatoria, etcétera, biográfica en la cual viven, por supuesto impulsa esto. Incluso se nota un poco cuando regresan a Alemania, y Alemania ya no está en la época nazi, sus textos pierden un poco, por lo menos parcialmente, esta radicalidad. Por ellos mismos, la dialéctica y ilustración ya no quisieran haber publicado nuevamente, lo escriben en 42, y verdad no la quieren reeditar. Solo la reeditan, se les hace demasiado radical. Ya están notas alemanes, las cosas se calmaron. Horkheimer, como dijo José Alejandro Fuerte, ¿no? Horkheimer ya es rector de Frankfurt, de la universidad, ya tienen cierto reconocimiento social otra vez en Alemania, y entonces consideran ese libro demasiado radicales. Solo por el 68 alemán, bueno, y también de otros países, pero sobre todo el de Frankfurt, donde empiezan a reimprimir el libro de manera ilegal, los estudiantes sin permiso de nadie, ni de la editorial original, ni de los autores, y ahí entonces en reacción a ello circulan, no sé, cientos o hasta miles de ejemplares producidos de manera clandestina, deciden tomar el control de la situación y cambiar el libro un poco, cambian muchos términos, sobre todo marxistas, a términos no tan abiertamente marxistas, y lo reeditan nuevamente en el 68, ¿no? 69, no me acuerdo. Entonces, lo que quiero decir, ellos mismos se espantan un poco de esta radicalidad, ¿no? Que un poco al regresar a la cierta normalidad, y esta palabra, no es palabra, está muy problemática, pero algo aparentemente normal, entonces pierden parcialmente eso. Alfred Schmidt, y con esto voy a terminar porque es un poco pasar los cuatro, pero Alfred Schmidt, con quien estudié, ¿no? Que era trabajó muy cercanamente con Horkheimer Adorno, y también era traductor de muchos textos de Marcuse del inglés al alemán. No, Marcuse escribió hasta la muerte en inglés a partir del exilio. Entonces Schmidt era mi maestro, ¿no? Mi asesor de las dos tesis en Frankfurt. Él siempre decía que Horkheimer escondía todos sus textos de la época del exilio en el sótano del instituto, incluyendo la revista de ciencias sociales, que tenía todo, había solo un juego completo, porque todos los nazis habían quemado, un solo completo, lo salvaron del exilio, lo regresaron a Frankfurt y estaba en el sótano, y el único que tenía la llave era Horkheimer, ni siquiera Adorno tenía llave. Nadie, solo Horkheimer, ¿no? Y no se la daba a nadie. Solo cuando Horkheimer murió podían ya entrar al sótano y empezar a editar, porque las obras completas de Horkheimer solo se editan después de su muerte, justo por eso, porque ya soltó la llave y se pudo entrar, y la misma revista también, etcétera. Entonces sí había, y no lo digo ahorita para burlarme de Horkheimer, no es el punto, sino para explicar un poco lo que dice Mauricio, ¿no? O darte la razón, ¿no? Y digamos, sí había una situación muy, muy específica, que era obviamente tremendamente horrible, en términos, en muchos términos, ¿no? Pero en términos epistemológicos, sí permitió una cierta forma de pensar que es difícil lograrla, ¿no? Llegar tan lejos en la crítica, porque no critican
cosas concretas de la política, también lo hacen, pero critican realmente la misma estructura civilizatoria de nuestro mundo, por lo menos lo que llamamos Occidente. No van a las bases mismas, no dicen los grandes ideales son mal aplicados, no, los ideales mismos y la construcción misma la critican, ¿no? Como casi nadie se atreve a hacerlo con tanta radicalidad, ¿no? Y además con esta combinación muy extraña de Marx y Hegel y Nietzsche, Freud y de Sade, etcétera, una combinación absurda desde un punto de vista académico normal. Bueno, hoy en día ya es un poco más normal es esto, pero en ese entonces nadie hacía eso. Entonces, pero posible pues esta postura. Y claro, y gracias por las felicitaciones que algunos dijeron. Yo también, ahorita no he entrado mucho en el detalle del libro, pero creo que también el intento fue eso, ¿no? Hacer un poco retomar este espíritu. Yo sé, no es fácil, está en una situación muy diferente, pero tomar ese espíritu y desde diferentes perspectivas analizar un poco el mundo actual, que es justo lo que ellos hacen, ¿no? Ellos juntan a filósofos, sociólogos, historiadores, lingüistas, psicólogos, psicoanalistas, economistas, por supuesto, ya se me olvidó que faltan algunos más que ahorita no me acordé, ¿no? Prácticamente todas las ciencias sociales, humanidades las juntan y las mezclan, no es la palabra correcta, digamos, las confrontan más bien, le ponen a discutir a la gente en la discusión que casi nunca se da, ¿no? Y entonces creo que lo logran bastante bien, por lo menos en la larga fase. Abogados, olvidó los abogados, Neumann y Kirchner son abogados, y entonces hay más ciencias que ahorita no recordé. Entonces algo creo que también casi único, en lo personal no lo llamaría ni interdisciplinario y tampoco como hoy mismo glamora transdisciplinario lo que hacen ellos. Yo creo que lo que hacen es antidisciplinario. Lo que ellos intentan es destruir las disciplinas, no el conocimiento, sino las fronteras, ¿no? Las disciplinas como esos cajoncitos que estamos acostumbrados, no se las brincan ni tampoco las conectan o hagan una cosa trans, sino que ya no existen, ¿no? Estas líneas nunca jamás. Ese es un poco el proyecto inspirado en el comentario de Lukács, que dice que la división en facultades solo existe para impedir el entendimiento de la sociedad. Esa es la postura de Lukács. No tiene ninguna otra razón, solo para que no se entienda nada. Pues esto estamos divididos en ciencias diferentes y en facultades. Retomando esto, ellos dicen, entonces distraemos todo eso. Y claro, no somos tan radicales, lamentablemente, con ellos, como ellos, creo. Claro, estamos en condiciones mucho más humildes, pero un poco el intento va en esa dirección. No estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio. Es una cosa un poco extravagante a primera vista, que como bien expuso a Ágata, ¿no? Al final de cuentas, por supuesto, no es una mezcolanza absurda, ¿no? Bueno, esa es la idea. Son aparentemente absurdas, ¿no? Sí, por supuesto, hay preguntas en común, etcétera, ¿no? Temas en común, y yo intento de aportar algo a la teoría crítica desde las Américas y al entendimiento de la sociedad hoy. Bueno, ya mejor con eso lo dejo porque ya es tarde. Entonces, pero muchas gracias, y también los invito a que hasta esperan unos días más y ya pueden correr a las librerías o al internet y comprarlo. Pues muchas gracias también a los organizadores otra vez por permitir este espacio de presentación del libro. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Como han visto, es un libro que promete muchísimo y seguramente lo dará, y además en una época en donde tenemos que repensarnos de forma distinta, pues aporta demasiado. Entonces espero que lo adquieran en cuanto salga, y pues les agradezco a todos que hayan estado aquí y pues que nos hayan aportado tanto los ponentes en esta presentación. Entonces, gracias.